La historia de la humanidad se ha contado de la misma manera durante siglos. Según los relatos bíblicos más conocidos, el primer ser humano fue creado del polvo de la tierra, y de él se originaron todas las generaciones. Pero, ¿y si esta versión fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si incluso antes de la existencia del primer hombre existieran otros seres, tan antiguos como la creación del propio universo? Los registros sagrados esconden misterios que desafían la comprensión humana. Entre los pasajes que rara vez se mencionan, se encuentran aquellos que hablan de figuras enigmáticas, conocidas como los hijos de Dios. Estuvieron allí antes que la humanidad, antes del primer aliento de vida en el Edén. ¿Pero quiénes eran? En los textos antiguos hay menciones a un grupo celeste que fue testigo de la fundación del mundo. Estuvieron presentes en el momento en que se estaba dando forma a la estructura del universo. Sus voces resonaron cuando la luz y las tinieblas se separaron, cuando se pusieron los cimientos de la tierra. Pero hay algo peculiar en estos informes. Estos seres no eran solo espectadores. Sus acciones, su presencia, parecen haber jugado un papel fundamental en la construcción de la realidad tal como la conocemos. Durante siglos, muchos han tratado de ignorar o restar importancia a estos pasajes. En algunas versiones, los hijos de Dios son simplemente ángeles. En otros, son algo completamente diferente, algo que desafía la comprensión tradicional. Por momentos aparecen como seres de gloria y luz. En otras, son figuras que desafiaron el orden establecido e influyeron en la historia humana de manera oculta. La pregunta se vuelve aún más intrigante cuando te das cuenta de que estas menciones no son hechos aislados. Aparecen en distintos pasajes, algunos discretos, otros enigmáticos. En algunos textos se los describe como participantes en un consejo celestial, como aquellos que caminan junto al Creador. En otros, son agentes que interfirieron directamente en el destino de los humanos, alterando el curso de la historia en formas que quizás nunca hayan sido completamente reveladas. Pasó el tiempo y muchos olvidaron estos informes. Pero la verdad no desaparece. Dentro de las páginas de las Escrituras hay pistas dispersas, esperando ser conectadas. Para aquellos que se atreven a mirar más allá de la narrativa convencional, el velo comienza a levantarse, revelando un panorama mucho más amplio de lo que normalmente nos cuentan. Si estos seres existieron antes que el primer hombre, ¿fue realmente la creación de la humanidad el punto de partida? ¿O hemos sido insertados en un plan más amplio, que ya estaba en marcha mucho antes que nosotros? Este misterio se profundiza a medida que analizamos las descripciones dejadas en las Escrituras y textos antiguos que amplían el alcance de la historia de la creación. Para comprender quiénes fueron realmente los hijos de Dios, es necesario observar las pistas dejadas a lo largo de los siglos. Parte de esta evidencia apunta a una verdad que ha sido oscurecida, tal vez deliberadamente. Otros indican que este conocimiento alguna vez fue parte esencial de las tradiciones antiguas, pero terminó relegado a una posición secundaria en la comprensión moderna de la espiritualidad. Las Escrituras nos dicen que estaban allí en el principio, celebrando la creación del mundo, pero poco después surgen registros de que algunos se extraviaron, alterando el orden establecido. Algunos permanecieron fieles al Creador, mientras que otros tomaron caminos que desafiaron el equilibrio del cosmos. De esto surge una pregunta inevitable. ¿La batalla entre el bien y el mal comenzó antes de que existiera la humanidad? Si te gusta explorar misterios ocultos y descubrir verdades olvidadas, suscríbete al canal para seguir más contenido como este. Aquí vamos más allá de lo que se enseña, conectando pistas y revelaciones que desafían la visión convencional de la historia. No te pierdas los próximos descubrimientos. Activa las notificaciones. Si la historia de la creación es más profunda de lo que imaginamos, ¿qué más podría ocultarse? ¿Qué se ha olvidado con el tiempo? ¿Qué representan estas figuras dentro de la estructura de la existencia?
Responder a estas preguntas requiere un análisis cuidadoso de los textos sagrados y la tradición que los acompaña. Entre las palabras hay fragmentos de una historia más amplia, una historia que puede cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro propio papel en la existencia. Los misterios antiguos siempre han despertado fascinación y curiosidad, especialmente cuando se trata de conocimientos que parecen haber quedado ocultos con el tiempo. La historia de la humanidad está llena de fragmentos de verdades que han sido borradas, distorsionadas o simplemente ignoradas. Muchos de estos misterios están presentes en textos sagrados que, a lo largo de los siglos, han sido objeto de traducciones, revisiones e interpretaciones que han dado forma a la forma en que los entendemos hoy. Pero, ¿y si hubiera más de lo que nos enseñaron? ¿Qué pasaría si ciertos secretos estuvieran ocultos entre las líneas de la creación misma? Cuando analizamos las escrituras más detenidamente, encontramos menciones de seres que existieron antes de la humanidad, figuras celestiales descritas como los hijos de Dios. Pero ¿por qué rara vez se abordan estos pasajes? En muchas tradiciones, estos relatos se consideran simbólicos, metafóricos o incluso irrelevantes. Sin embargo, hay evidencia de que, en la antigüedad, estas referencias se tomaban muy en serio y formaban parte del conocimiento transmitido por las civilizaciones que nos precedieron. Durante la Edad Media, por ejemplo, la interpretación de los textos bíblicos estaba estrictamente controlada por las instituciones religiosas. Los manuscritos antiguos, como el libro de Enoc, fueron rechazados y excluidos de las versiones oficiales de la Biblia, quedando accesibles solo a unos pocos eruditos y teólogos. Este libro, descubierto en fragmentos entre los rollos del Mar Muerto, contiene descripciones detalladas de una clase de seres que interactuaron directamente con los humanos y que pueden estar vinculados a la identidad de los hijos de Dios. En el libro de Enoc hay informes de ángeles conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los hombres. Entre estos conocimientos se encontraban la metalurgia, la astrología y prácticas que, según el texto, no deberían haber sido reveladas a la humanidad. Estas revelaciones alteraron el curso de la historia, provocando un desequilibrio que desembocó en un gran juicio divino. El diluvio bíblico, descrito en el Génesis, podría estar directamente relacionado con esta transgresión, sugiriendo que la corrupción causada por el contacto entre los hijos de Dios y los humanos llevó a la necesidad de una renovación total de la creación. Las tradiciones antiguas no son las únicas fuentes que hablan de conocimientos ocultos vinculados a estos seres. En diferentes culturas existen mitos que describen entidades que enseñaron habilidades a las primeras personas. En los mitos sumerios, por ejemplo, figuras como Enki son retratadas como seres que poseían una sabiduría más allá de la comprensión humana y que transmitieron este conocimiento a los mortales. Algunas de estas historias tienen paralelos directos con las narrativas bíblicas, lo que plantea la pregunta: ¿todas estas tradiciones hablan de los mismos eventos, vistos desde diferentes perspectivas culturales? Otro aspecto intrigante es que en varias sociedades antiguas, ciertos conocimientos se mantenían restringidos a grupos específicos. Los sacerdotes, escribas e iniciados en las escuelas de misterios eran los únicos que podían acceder a esta información, mientras que la población en general recibía solo enseñanzas básicas. Este modelo se ha repetido a lo largo de la historia y puede explicar por qué algunos pasajes bíblicos son tan breves y enigmáticos cuando mencionan a los hijos de Dios. Quizás estos informes se entendieron mejor en un contexto en el que la gente tenía más conocimiento sobre estos seres, pero con el tiempo, esta comprensión se perdió. La estructura misma de la Biblia refleja este proceso de ocultar y seleccionar información. En los primeros siglos del cristianismo, varios concilios decidieron qué libros formarían parte del canon oficial. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, fue uno de los acontecimientos que dieron forma a la Biblia tal como la conocemos hoy. Durante este periodo, se descartaron textos que presentaran interpretaciones divergentes o que pudieran plantear interrogantes.
Esto no quiere decir que estos textos fueran falsos, sino que no se ajustaban a la narrativa que querían establecer los líderes religiosos de la época. Cuando miramos estas decisiones a la luz del tema de los hijos de Dios, nos damos cuenta de que su mención en la Biblia es breve pero significativa. En Job, aparecen como espectadores de la creación. En Génesis, interactúan directamente con los humanos. En los Salmos, se los compara con seres celestiales. Si estos fragmentos fueran reconstruidos y ampliados con textos apócrifos y escritos antiguos de otras culturas, tal vez tendríamos una idea más clara de quiénes eran realmente. La existencia de verdades ocultas no es infrecuente en la historia. Gran parte del conocimiento científico, filosófico y religioso tardó siglos en ser aceptado. La teoría heliocéntrica, que afirma que la Tierra gira alrededor del Sol, fue rechazada durante mucho tiempo porque desafiaba la visión establecida. Asimismo, algunos descubrimientos arqueológicos que contradicen las narrativas tradicionales son ignorados o desacreditados. Si algún conocimiento sobre los hijos de Dios se ha perdido o suprimido, surge la pregunta: ¿por qué? ¿Qué revelaría esta información si fuera ampliamente conocida? Podrían cambiar la forma en que entendemos el origen de la humanidad y nuestro papel en la creación. La historia nos muestra que lo que hoy se considera un misterio puede convertirse en una verdad aceptada mañana. La evidencia se encuentra dispersa en textos antiguos, tradiciones olvidadas y pistas dejadas a lo largo de los siglos. Corresponde a cada persona decidir si está dispuesta a mirar más allá de la superficie y buscar respuestas que, durante demasiado tiempo, han permanecido ocultas. Desde los primeros informes, la existencia de fuerzas opuestas ha sido una constante en la historia de la humanidad. La dualidad entre luz y oscuridad, orden y caos, obediencia y rebelión, es un concepto presente no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en diferentes culturas y tradiciones filosóficas. En el centro de esta batalla espiritual encontramos a los hijos de Dios, seres enigmáticos que, según las Escrituras, estuvieron presentes ante la humanidad y jugaron un papel fundamental en el equilibrio del universo. Las referencias a estos seres sugieren que, en un principio, estaban alineados con propósitos divinos. Sin embargo, algo ha cambiado. En ciertos momentos, la armonía se rompió y algunos de ellos se desviaron del camino original. Esta ruptura generó consecuencias que moldearon la historia espiritual del mundo y tuvieron un impacto directo en la humanidad. Dentro del pensamiento judeocristiano, la existencia del mal no es un accidente, sino el resultado de decisiones tomadas por seres con libre albedrío. Contrariamente a lo que muchos imaginan, el concepto de oponente de Dios no aparece explícitamente desde el comienzo de las Escrituras, sino que se construye gradualmente a lo largo de los textos sagrados. En los registros más antiguos, vemos que ciertos hijos de Dios formaban parte del Consejo Celestial, reunidos ante el Creador. Sin embargo, algunos pasajes sugieren que ocurrió un evento de rebelión, alterando el orden establecido. Uno de los ejemplos más llamativos de esta división ocurre en el libro de Isaías, que describe la caída de un ser celestial que deseaba elevarse por encima del Creador. Esta figura, asociada a la tradición cristiana como Lucifer, es interpretada como uno de los principales responsables de la fragmentación del orden divino. En Ezequiel hay otro relato de un ser que, antes de la caída, ocupaba una posición destacada en el ámbito espiritual. Si esta interpretación es correcta, los hijos de Dios que permanecieron leales continuaron actuando dentro de los planes divinos, mientras que los que se rebelaron comenzaron a trabajar contra la estructura de la creación. Esta disputa entre fuerzas celestiales se puede observar en varias narrativas bíblicas, donde hay una lucha constante entre quienes siguen el orden divino y quienes intentan corromperlo. La fragmentación de este equilibrio no se limitó al mundo espiritual. En Génesis, hay un momento crítico en el que los hijos de Dios interactúan directamente con la humanidad. El texto menciona que tomaron esposas de entre las hijas de los hombres, acto que tuvo graves consecuencias. Según algunas interpretaciones,
Esta unión entre seres espirituales y humanos trajo al mundo una generación híbrida, asociada a la corrupción moral y espiritual. El libro de Enoc amplía esta narrativa, describiendo que estos seres enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y que, por ello, fueron castigados. Esta rebelión dentro de la esfera espiritual habría tenido un profundo impacto en la historia de la humanidad, provocando acontecimientos catastróficos que alteraron el curso de la creación. La idea de una guerra invisible entre fuerzas espirituales también aparece en otros textos bíblicos. En el libro de Daniel hay un pasaje donde un ángel menciona que fue detenido por una entidad conocida como el príncipe de Persia. Este conflicto indica que ciertas fuerzas ejercen influencia sobre los destinos de las naciones y los pueblos, actuando detrás de escena de la realidad. En el Nuevo Testamento, este concepto se amplía. En varios pasajes se menciona una lucha no contra sangre y carne, sino contra potestades y principados que gobiernan en las regiones celestiales. Estas descripciones refuerzan la idea de que la batalla entre el bien y el mal ocurre en un nivel mucho más profundo que la simple oposición entre individuos e imperios terrenales. Si esta batalla espiritual es anterior a la creación del hombre y continúa hasta el día de hoy, ¿qué significa esto para la humanidad? A lo largo de la historia, muchos textos sagrados indican que los seres humanos no son solo observadores de esta contienda, sino participantes activos, influenciados por fuerzas que operan más allá de la visión ordinaria. Las Escrituras sugieren que cada elección que hacen los seres humanos refleja, de alguna manera, esta lucha entre la luz y las tinieblas. El concepto de libre albedrío, presente desde los relatos de la creación, indica que la humanidad fue colocada en una posición de responsabilidad, pudiendo elegir entre seguir el orden divino o alejarse de él. La presencia de estas fuerzas opuestas no significa que el mal tenga poder absoluto. En varios pasajes bíblicos existe la promesa de que prevalecerá la justicia y se restablecerá el orden. Sin embargo, la existencia de esta dualidad refuerza la idea de que el camino espiritual no es solo un viaje individual, sino parte de un contexto más amplio, en el que las decisiones y acciones tienen implicaciones que van más allá de lo que se puede ver en el plano material. La historia de los hijos de Dios nos lleva a cuestionar hasta qué punto entendemos la verdadera naturaleza de la realidad. Si hay fuerzas espirituales trabajando constantemente, dando forma a la dirección de la historia, ¿qué significa esto para el destino de la humanidad? Este enfrentamiento entre orden y rebelión, entre creación y destrucción, puede ser uno de los mayores enigmas de la existencia. A lo largo de los siglos, las tradiciones religiosas han sido moldeadas por interpretaciones, concilios y decisiones que definían qué textos debían preservarse y cuáles terminaron olvidados o relegados al campo de las escrituras apócrifas. Sin embargo, antes de que se establecieran las estructuras formales de la religión, los relatos de la creación y los seres celestiales se transmitían de generación en generación, formando una red compleja de creencias que abarcaba culturas y períodos históricos. En la tradición judeocristiana, los hijos de Dios aparecen en diferentes momentos, pero siempre de forma enigmática. En el Antiguo Testamento se les menciona como seres que presenciaron la fundación del mundo, interactuaron con la humanidad y en algunas ocasiones desafiaron el orden divino. Sin embargo, para comprender mejor su naturaleza, es necesario analizar textos que fueron excluidos del canon bíblico, pero que tienen vínculos directos con los relatos tradicionales. Entre los escritos más fascinantes se encuentra el libro de Enoc, un texto ampliamente aceptado en las primeras comunidades judías, pero que finalmente quedó fuera de las Biblias hebrea y cristiana. Este libro, encontrado en su forma más completa en Etiopía y parcialmente conservado en los rollos del Mar Muerto, presenta una narrativa detallada sobre un grupo de ángeles llamados vigilantes, que descendieron a la tierra e interactuaron directamente con los humanos. A diferencia de las breves descripciones que se encuentran en el Génesis, donde se menciona sucintamente a los hijos de Dios, el libro de Enoc amplía esta historia,
revelando detalles sobre la naturaleza de estos seres y el impacto de sus acciones en la creación. Según este texto, los vigilantes enseñaron conocimientos avanzados a la humanidad, incluida la astronomía, la metalurgia y las prácticas espirituales. Sin embargo, al hacerlo, rompieron las reglas impuestas por el Creador, lo que provocó un duro juicio. El castigo de los vigilantes se convirtió en uno de los eventos de mayor impacto dentro de la tradición apócrifa, pues simboliza no solo la corrupción de los seres espirituales, sino también la transmisión de conocimientos que alteraron el destino de la humanidad. La influencia de este relato se puede ver en varios pasajes del Nuevo Testamento. En el libro de Judas hay una referencia directa al libro de Enoc, donde se menciona que ciertos ángeles fueron encarcelados por su rebelión y esperan el juicio final. Esta conexión sugiere que, incluso después de su exclusión del canon oficial, el contenido de este libro siguió siendo considerado relevante dentro de la tradición cristiana primitiva. Otro documento importante es el Libro de los Jubileos, un texto que ofrece una versión detallada de la historia bíblica, incluyendo una explicación más profunda de los hijos de Dios. Según este relato, la rebelión de estos seres tuvo consecuencias directas en el desarrollo de la humanidad, influyendo en acontecimientos que provocaron el diluvio y la necesidad de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Además de los textos judíos, existen otros registros que conectan con esta tradición. En la cultura mesopotámica, encontramos historias que hablan de seres celestiales que descendieron a la tierra y transmitieron conocimientos a la humanidad. Los registros sumerios mencionan figuras como los Apkallu, descritos como sabios enviados por los dioses para guiar a los primeros reyes. Aunque estas narrativas pertenecen a una mitología diferente, la similitud con los hijos de Dios del Antiguo Testamento plantea preguntas sobre el origen de estas tradiciones y si comparten una base común. En el cristianismo primitivo, algunas corrientes también desarrollaron sus propias interpretaciones sobre estos seres. Los gnósticos, por ejemplo, creían que la creación del mundo material involucraba no solo a Dios, sino también a entidades intermediarias que desempeñaban papeles cruciales en la configuración de la realidad. Para algunos aspectos del gnosticismo, ciertos hijos de Dios podrían estar relacionados con estos seres que participaron en el proceso creativo, pero que eventualmente se convirtieron en agentes de conflicto en el universo espiritual. El hecho de que tantas culturas tengan relatos similares de seres celestiales interactuando con la humanidad sugiere que esta idea no surgió de forma aislada dentro del judaísmo o el cristianismo. Estos textos y tradiciones indican que, en la antigüedad, existía una comprensión más amplia de la presencia de estos seres y su impacto en el mundo físico. A pesar de su importancia histórica, muchos de estos textos fueron dejados de lado o considerados heréticos a medida que se consolidaba la doctrina cristiana. El Concilio de la Odisea, celebrado en el siglo IV, y otras asambleas que definieron el canon bíblico, ayudaron a establecer qué libros serían aceptados oficialmente. Textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos fueron gradualmente excluidos, permaneciendo solo en unas pocas tradiciones específicas, como la Iglesia Ortodoxa etíope. Este proceso de selección ha influido profundamente en la forma en que hoy entendemos a los hijos de Dios. El conocimiento que alguna vez se transmitió como parte esencial de las tradiciones religiosas terminó fragmentándose, accesible solo a quienes buscan más allá de las escrituras convencionales. Sin embargo, las huellas de esta historia todavía están presentes, esperando ser redescubiertas y comprendidas. Desde los registros más antiguos, ha habido informes de encuentros entre seres espirituales y humanos. En diferentes culturas y tradiciones existen menciones a figuras que interactuaron directamente con la humanidad, influyendo en su desarrollo, transmitiendo conocimientos y, en algunos casos, desafiando el orden establecido. En el contexto judeocristiano, estas interacciones se describen de manera enigmática y muchas veces están rodeadas de misterio. Entre los personajes más enigmáticos de estas narrativas se encuentran los hijos de Dios, mencionados en textos que sugieren un contacto profundo y transformador con la humanidad.
En el libro del Génesis hay un pasaje que ha planteado interrogantes durante siglos. El texto menciona que los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres, generando un linaje conocido como los Nefilim. Este suceso, descrito brevemente, plantea una serie de dudas. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué esta unión fue considerada una transgresión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este contacto? El libro de Enoc ofrece una explicación más detallada de este episodio, describiendo a un grupo de ángeles llamados vigilantes que descendieron a la tierra y se unieron a las mujeres humanas. De esta unión nacieron seres de gran fuerza y conocimiento, pero también trajeron desequilibrio al mundo. La transgresión no se limitó solo a esta unión física. Los vigilantes enseñaron a la humanidad habilidades avanzadas, incluido el uso de metales, el arte de la guerra y la manipulación del conocimiento espiritual. El impacto de estas revelaciones fue tan profundo que, según el texto, el Creador decidió intervenir, desencadenando un gran juicio contra estos seres. El tema de la interacción entre entidades espirituales y humanos no se limita únicamente a este episodio. En varias partes de la Biblia hay registros de personajes que parecen tener características que van más allá de la comprensión humana. En algunos pasajes del Antiguo Testamento encontramos seres descritos como mensajeros divinos que aparecen en forma física, interactuando directamente con los hombres. Algunos son identificados como ángeles, mientras que otros adoptan una forma que sugiere una presencia aún más misteriosa. El libro de Daniel contiene uno de los relatos más intrigantes de este contacto. Durante un periodo de oración y ayuno, Daniel recibe la visita de un ser celestial que le da mensajes sobre acontecimientos futuros. El detalle curioso de este pasaje es que el ángel menciona que fue frenado por otra entidad espiritual, llamada Príncipe de Persia, y que necesitaba la ayuda de Miguel, uno de los arcángeles, para proceder. Este episodio sugiere que existe una estructura jerárquica entre estas entidades y que influyen en los acontecimientos humanos de maneras que no se comprenden del todo. En el Nuevo Testamento hay varias interacciones entre seres espirituales y seres humanos. La concepción de Jesús es un ejemplo sorprendente de un evento sobrenatural que alteró el curso de la historia. María recibe la visita del ángel Gabriel, quien le anuncia la venida de quien cambiaría a la humanidad para siempre. Este encuentro se describe como un momento de profunda conexión entre los mundos divino y terrestre, reforzando la idea de que estas interacciones no son meras metáforas, sino parte de un plan mayor. A lo largo de la historia, ha habido innumerables informes de contactos espirituales que marcaron a civilizaciones enteras. En la tradición judía, los profetas a menudo relataban visiones y encuentros con seres celestiales. En otras culturas, las figuras mitológicas se describen como mensajeros de los dioses que impartieron conocimiento y guía a la humanidad. La gran pregunta que surge es, ¿se siguen produciendo estas interacciones? Si hubo momentos en la historia en los que los seres espirituales se manifestaron directamente, esto todavía sucede hoy. Se siguen registrando informes de experiencias espirituales, visiones y acontecimientos inexplicables en diferentes partes del mundo, lo que lleva a muchos a creer que esta comunicación nunca ha cesado por completo. Las escrituras indican que la humanidad siempre ha estado inserta en una realidad mayor, donde fuerzas invisibles actúan constantemente. El contacto entre los humanos y estos seres puede que haya sido más evidente en el pasado, pero eso no significa que haya dejado de existir. Si algo demuestran estos relatos, es que la presencia de estos seres nunca fue un hecho aislado, sino un elemento recurrente dentro de la trayectoria humana. Los registros antiguos sugieren que la historia de la creación va mucho más allá de lo que conocemos. Los hijos de Dios, mencionados crípticamente en las Escrituras, parecen haber desempeñado un papel fundamental en la estructura de la existencia, influyendo tanto en el mundo espiritual como en la humanidad. Sus acciones desencadenaron cambios que resonaron a través del tiempo, dando forma a creencias, tradiciones y el destino humano mismo.
Si estos seres estuvieran presentes ante la humanidad e interactuaran con ella de maneras que desafían nuestra comprensión, ¿qué más podría esconderse entre líneas de lo que nos ha sido transmitido? El conocimiento perdido, las verdades olvidadas y los misterios no revelados pueden ser la clave para comprender nuestro verdadero origen. La historia nunca ha sido estática. Se transforma a medida que surgen nuevos descubrimientos. Si hay algo que aprender de estos informes, es que el pasado todavía guarda secretos esperando ser revelados. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto. Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo. Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta explorar misterios y cuestionar lo que siempre nos han enseñado. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de descubrimientos, y hay mucho más por explorar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos y activa las notificaciones para estar al día de cada nuevo contenido. Sus me gusta y comentarios son esenciales para que esta investigación continúe y para que podamos brindarle datos aún más intrigantes. Y si quieres profundizar aún más en temas como este, no te vayas ahora. El siguiente vídeo ampliará aún más esta visión y traerá nuevas conexiones que quizás nunca antes hayas considerado. Haz clic y continúa explorando. Nos vemos allí.